Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones. Hermanos y amigos, les saluda su hermano en Cristo, Pedro Acevedo. Estamos aquí en esta tarde por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en representación de nuestro hermano y pastor José Oscar Martínez Rivera, el cual no puede estar presente en esta tarde. Pero al Señor le ha placido que yo esté en este lugar, en esta tarde, para compartir con ustedes un hermoso mensaje que Él me ha estado dando en estos días. La palabra que vamos a estar leyendo se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Así que la puede ir buscando en lo que la chava ahí viene. Nuestros órdenes de servicio son como siguen. Los martes comenzamos a las 7 de la noche con oración. Los jueves tenemos ayuno, comenzando a las 8 de la mañana. Hay un grupo de hermanos que se reúne de 8 aproximadamente hasta las 12 del mediodía. Los viernes tenemos nuestros servicios alternados de niños, jóvenes, damas y caballeros, y los servicios misioneros se alternan una vez al mes. Los domingos comenzamos nuestro servicio de adoración y alabanza a las 10 de la mañana, seguido del mensaje de la palabra. Estamos ubicados aquí en el barrio Callejones, en este hermoso pueblo de Lares, en lo que se conoce como Camino de Maús, entre la carretera 129 y la 454, lo que se conoce como Camino de Maús. Si usted no tiene una congregación, un templo, un lugar donde usted se pueda congregar y llamar su casa de oración, queremos dejarle saber que las puertas de nuestro templo están abiertas para usted. Y allí va a encontrar a un grupo de hermanos, una congregación que le recibirá con los brazos abiertos y verá que le amamos mucho en el amor de Cristo Jesús. Bien, amados hermanos, como les dije, la palabra está en el Evangelio de Juan, y quiero leer el versículo 12 hasta el 17 del capítulo 15 de Juan. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Amén. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Alabado sea el Cordero de Dios. Gracias, Padre, te damos por tu palabra que ha sido leída. Te pedimos, Padre de la gloria, que tú añadas bendición a ella. Padre, en esta tarde enviamos esta palabra y sabemos que no tornará atrás vacía, porque ella irá y hará el trabajo para la cual ha sido enviada. Recibe, Padre amado, toda la gloria te damos en el nombre de Jesús, porque hemos venido aquí para glorificar a usted grande, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, antes de entrar a este mensaje de la tarde que lleva por título Rescatados por Amor, y el tema que quiero tratar de desarrollar con ustedes es rescatado. Y ahora mismo voy a hacer una oración y quiero que ustedes se unan conmigo en esta oración por el pueblo de Venezuela. Venezuela ahora mismo está pasando por una crisis terrible. Este pueblo tuvo líderes, no voy a mencionar los nombres de ellos, pero tuvo líderes impetuosos, hombres que no tenían el temor de Dios en su corazón,
hombres que no buscaban a Dios, y ese pueblo sufrió mucho a manos de esos hombres. Y sabemos que pues hace poco tiempo atrás la nación americana removió uno de ellos, ¿verdad?, del poder, y la nación comenzaba a levantarse, comenzaba a echar hacia adelante, y ahora mismo sufrió unos temblores. La tierra tembló en Venezuela de una manera bien triste. Hay mucho derrumbe. Se encuentran ahora mismo unos equipos allí haciendo y llevando a cabo un rescate de las personas que se encuentren atrapadas o pilladas entre los escombros. Sabemos que lamentablemente muchas de esas personas pues perdieron la vida, ¿verdad?, en esa situación, pero todavía hay personas que están atrapadas allí y necesitan que estas unidades de rescate lleguen a ellos. Y vamos a orar para que ese Dios y Padre maravilloso mantenga a estas personas que aún se encuentran atrapadas en esos escombros con vida, para que estos rescatistas puedan alcanzarlos. Padre, venimos ante el trono de la gracia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Él dijo: cuando oréis y cuando pidáis, hacedlo al Padre en mi nombre, creyendo que todo será hecho para la gloria de ellos. Padre, mire la situación por la cual se encuentra Venezuela ahora mismo pasando. Sabemos que allí hay hombres, mujeres, niños atrapados en esos escombros. Aún hasta las mascotas están atrapadas allí, entre ellos. Yo te pido, Padre, que donde quiera que haya una vida allí todavía, alguien que esté respirando, que tú los aguantes, que tú los mantengas con vida hasta que el rescatista lo pueda sacar de esos escombros, mi Dios amado. Y que tu misericordia, Padre de la gloria, alcance a todas aquellas personas, seres queridos que perdieron familiares en esta situación en Venezuela. Guárdalos, Padre amado, de otro terremoto, y que esa nación se pueda levantar, Padre amado, proclamando que Cristo es real y que tú eres real. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, la nación de Venezuela está pasando por una situación bien triste. Algo, ¿verdad?, que nosotros los seres humanos no tenemos control sobre eso. Son lo que se le conoce como eventos de la madre naturaleza. Lo mismo que los huracanes, las grandes sequías y los terremotos, pues eso el hombre no lo puede controlar. Lo que el hombre sí puede controlar y no lo hace es las guerras, el deseo de querer destruir y matar a otras personas simplemente porque no comparten el mismo ideal que ellos tienen. Eso el hombre sí tiene autoridad y potestad para poder hacerlo, para parar la guerra, para no pelear y quitarle la vida injustamente a miles y miles de personas. Estamos hablando sobre rescate y dijimos que el título de esta exhortación es Rescatados por Amor. Y cuando buscamos la definición de rescate, nos dice que es la acción de recobrar, de liberar o salvar a una persona de un daño o un peligro, que es precisamente lo que está pasando ahora mismo en Venezuela. Hay equipos de rescate que están tratando de salvar a esas personas de un peligro en el cual se encuentran ellos. Precisamente eso mismo fue lo que hizo el Hijo de Dios. Él se dio en rescate por esta humanidad. Él pagó el precio que había que pagar para que usted y yo podamos decir que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. A veces en la vida suceden cosas, ¿verdad? Como por ejemplo cuando alguien toma por rehén a otra persona. Saben que esa persona viene de una familia pudiente, tienen bienes, tienen una condición económica muy favorable y lo toman de rehén, se lo llevan, entonces le envían una nota al familiar y le dicen: este es el precio del rescate que nosotros pedimos por esta persona. Eso, si ustedes cumplen con eso, nosotros se la devolvemos. Porque, ¿verdad? Eso es un rescate a pagar. Y eso sucede mucho en este mundo, a nivel mundial. Se dan muchos esos casos que se han llevado a personas cautivas y piden un rescate por ellos. Y en muchas situaciones pues han podido pagar ese rescate. En otras situaciones no lo han podido hacer y esos seres queridos han perdido la vida. Pero fíjate qué maravilloso es Dios. Que el amor de Dios no se puede comparar con nada. El amor de Dios es algo incomparable. Hay una alabanza que la compuso el hermano Rosario, Alberto Rosario, que dice: inexplicable es tu amor. Inexplicable es el amor de Dios. Yo a veces así comparto muchas conversaciones con mi esposa y hablamos mucho de la palabra y muchas veces cuando estamos hablando yo le digo: mami, porque yo le digo ya mami, le digo, verdaderamente el amor de Dios es inexplicable.
No hay manera de explicar el amor que Dios siente por esta humanidad. Porque lo que Cristo hizo por nosotros, número uno, que no se le puede poner precio. Y número dos, no hay nadie que pueda volver a repetir eso por el ser humano, ¿verdad? Dice que el rescate es librar o salvar a alguien de un peligro. Precisamente eso es lo que está sucediendo con la humanidad hoy en día. La humanidad está en un grave peligro. Y el peligro que abarca o que cubre a la humanidad es el pecado, ¿verdad? La palabra dice que el que hace pecado se convierte en esclavo de ese pecado. Había un decir que nuestros padres y las personas de antaño, ¿verdad?, decían mucho, porque yo lo oía cuando muchacho, que decía que el ser humano es dueño de lo que dice y esclavo de lo que hace. Y es cierto, el ser humano es dueño de lo que dice y esclavo de lo que hace. Por eso Jesús nos dice en la palabra, en Juan, el capítulo 8, versículo 34, él estaba sosteniendo una conversación. Y Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado esclaviza al ser humano. El pecado esclaviza al individuo. No importa sea hombre, mujer, joven, jovencita, quien sea. Cuando permitimos que nuestras malas decisiones cometemos pecado a través de ellas, nos entregamos al pecado y el pecado toma control de nuestras vidas. Nos convertimos en esclavos de ese pecado, ¿verdad? Perdemos la libertad. Dios no creó al ser humano para que el ser humano fuera un esclavo. Dios no creó al ser humano para que esté confinado, ¿ok?, al pecado. Right? Decimos que se pierde la libertad cuando se hace pecado. Hay mucha gente que se encuentra hoy en día atrás de una reja. Eso es una forma de perder la libertad, ¿verdad? Aunque hay casos donde esas personas pierden la libertad física, pero encuentran a Cristo detrás de la reja, se entregan al Evangelio de Cristo, tienen convicción y se convierten a ese Evangelio y tienen la convicción de que Jesucristo es real, tienen la convicción de que Dios es real. Muchas veces estas personas están en el mundo con una libertad donde hacen lo que les parece, campean por su respeto, pero no conocen a Dios y no le sirven a Dios. No tienen a Dios en su vida. O sea, no tienen el temor de Dios en su vida y hacen cosas que a Dios no le agradan y debido a eso pierden su libertad y van a parar a una institución penal. Y estando allí adentro, tienen el privilegio de conocer a Cristo a través de la prédica, porque las instituciones son visitadas por misioneros, por personas evangelistas, pastores, personas que van allí a predicar el Evangelio de Cristo, a dar las buenas nuevas de salvación, para dejarles saber a esas personas que están allí que no todo tiene que terminar ahí, que no todo tiene que ser confinado detrás de la reja y que aunque haya perdido la libertad física, puede tener libertad espiritual, para adorar y servirle a Dios. Y estando atrás de esa reja, en esas condiciones, conocen al Evangelio, se entregan al Evangelio de Cristo y le dan su vida al Señor. Cuando salen de la institución, tienen la libertad, no tan solamente física, sino también la libertad espiritual para adorar y buscar y servirle a Dios, ¿verdad? Es lamentable que muchas veces pues, la persona tenga que encontrar a Cristo atrás de la reja, pero pues, por lo menos lo encuentran, ¿verdad? Hay gente que están allí y nunca lo han encontrado y nunca lo van a encontrar, ¿verdad? Yo sé que la palabra dice que Él nos encontró a nosotros, pero Dios sabía en todo tiempo en dónde estábamos nosotros. Es un término que Él usa para dejarle saber al ser humano que Él fue quien nos escogió primeramente a nosotros, ¿verdad? Porque Dios creó al ser humano y Dios sabe en todo tiempo en dónde yo estoy y Dios sabe en todo tiempo en dónde está usted, ¿ok? No es que Dios no sepa en dónde estamos. Es como cuando la palabra dice en el libro de Éxodo que dice, y se acordó Dios de los hijos de Israel. Dios sabía dónde estaban los hijos de Israel todo el tiempo. Él sabía que estaban presos en Egipto, que habían sido esclavos del faraón. No era que Dios no sabía que ellos estaban allí. Él sabía que ellos estaban allí. Pero Dios usa esos términos y esas expresiones para comunicarse con el hombre y darle saber al hombre, ¿verdad?, que Dios pues se acuerda de nosotros. Como cuando dice que Dios se acordó de Noé. Dios sabía que Noé estaba flotando en un arca en el medio del mar. No era que Dios se había olvidado de Noé. Dios sabía que él estaba allí. Pero dice que, ¿verdad?, que
Que el que pecado hace se convierte en esclavo del pecado. Y dijimos que queríamos hablar sobre el tema de rescate y que somos rescatados por amor. Acuérdese de eso, que somos rescatados por amor, ¿ok? Dice que el que rescatar es una acción, ¿verdad?, donde envuelve un acto. Dice que alguien tiene que hacer o efectuar a cabo una acción para rescatar a alguien. Cristo se dio en amor por toda la humanidad. No había forma o no había nada que el ser humano, que el hombre o la mujer pudiera hacer para justificarse delante de Dios. Para presentarse delante de Dios y decir, te traigo esta ofrenda, traigo esto, para que sea el precio de mi maldad y borre mi maldad y recibas esta ofrenda y me dé, pues, perdón de pecado. No importa lo que nosotros hiciéramos, no iba a ser suficiente. Tenía que suceder algo que fuera extraordinario de verdad, algo que nunca antes se había hecho y que nunca más se podrá hacer. Porque el sacrificio de Cristo en la cruz es uno, es único, es exclusivo. Eso no se va a volver a repetir. Por ahí hay una canción secular que está en el mundo, no voy a decir el autor ni el título de la canción, pero dice la canción que si Cristo volviera al mundo, ¿qué sucedería? Que si lo volverían a azotar, si lo volverían a castigar, o si los partidos políticos intentarían reclutarlo a su favor. Fíjense qué cosa, ¿verdad? Cristo va a volver al mundo, pero no va a volver como oveja, no va a volver como cordero. Él va a regresar. Él va a regresar, número uno, a levantar un pueblo que lo busca, que lo quiere, que lo acepta, que lo recibe y que lo ha recibido, como hemos hecho muchas personas en este mundo. No todo el que está en el mundo está perdido, sin fe, sin esperanza y sin amor. Porque a través de Cristo Jesús hemos encontrado la fe, tenemos esperanza y hemos adquirido amor, porque el que tiene a Dios tiene amor. El que no tiene a Dios no tiene amor, porque la palabra dice que Dios es amor y el que tiene a Dios tiene amor. El que tiene a Dios sabe amar. ¿Okay? Y cuando recibimos a Cristo, recibimos esperanza y recibimos fe a través del personaje del Espíritu Santo. Mucha gente en el mundo hoy en día está sin fe, está sin esperanza y está sin amor. ¿Por qué? Porque no han querido creer a la verdad. Y digo que no han querido porque el creer a la verdad es una decisión que toda persona tiene que tomar. Y a menudo, ¿verdad? Nos encontramos con situaciones donde tenemos amistades o seres queridos, personas que queremos mucho, y hacemos el intento de presentarle el plan de salvación que es a través de Cristo Jesús a nuestras amistades y a nuestros seres queridos. Pero muchos de ellos se hacen de oídos sordos, no quieren escuchar. Otros pues voltean la cara para el lado, dándote a entender que no están interesados en la conversación. Y es una situación triste y lamentable, porque mucha persona piensa que cuando usted viene a hablarle de Jesús, usted viene a hablarle de religiones. Y es como yo le digo a la persona, mire, yo no te vengo hablando de religión. Yo no vengo para hablarte de denominaciones. Yo te quiero hablar de Jesucristo, te quiero explicar lo que es el amor de Dios Padre que ha sido manifestado a la humanidad a través del personaje de Cristo, ¿verdad? He venido para dejarte saber que aunque Cristo no está aquí con nosotros presente en persona, está en el personaje del Espíritu Santo, porque le servimos a una deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? 3 divinas personas en uno y uno en 3. A mí me gusta escuchar mucho a un pastor americano que sale por las redes sociales. Ahora mismo el nombre pues se me bloqueó. Y él dice que después de haber predicado, tiene una congregación grandísima de miles de personas. Él dice que después de haber predicado un mensaje, un domingo, una hermana pues le pidió a él que quería hablar con él unos minutos, que tenía una pregunta que hacerle. Y él le dijo, pues claro, hermana, venga, dígame qué es lo que usted quiere preguntarme. Y ella le dice, era una hermana recién convertida,
una nueva creyente de la fe. Dice, yo me convertí al Evangelio de Cristo, dijo ella, y acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, dijo ella. Y profeso esa fe, creo en Él, creo que Él va a regresar. Pero lo que yo no entiendo, dice ella, la pregunta que ella le hizo a Él, que yo no entiendo, dice, ¿cómo es que Dios puede ser tres y ser uno a la misma vez? Dice ella. Ella dice, ¿cómo es que puede ser el Padre, puede ser el Hijo y también puede ser el Espíritu Santo? Decía, ¿me puede explicar usted a mí? Le dijo ella. Entonces él dice que él la miró y se sonrió. Y le dijo, hermana, eso es lo maravilloso, lo grandioso y lo extraordinario de nuestro Dios, dijo. Que nadie lo puede descifrar, dijo ella. Yo no se lo puedo descifrar a usted, le dijo. Si yo pudiera descifrar a Dios, cómo Dios piensa y cómo Dios es, yo no estaría aquí delante de usted. Estuviera allá sentado en un trono al lado de Dios, sirviendo como Dios, dice él. Dios es inexplicable, le dijo. No hay quien lo explique, no hay quien lo descifre. Dios no lo va a descifrar ningún ser humano. La mente humana no fue creada para tratar de descifrar a Dios, dijo. Nosotros fuimos creados para servir, para buscarlo y para creer en Él, para ser siervos de Él. Nosotros, mire, hay un dicho que dice que el que no vive para servir no sirve para vivir, ¿verdad? Suena un poquito duro, ¿verdad? Pero es la realidad. Nosotros somos llamados a servir. ¿Qué clase de siervos somos nosotros? Dios me ha estado dando un mensaje en estos días que va por esa misma línea, ¿verdad? ¿Qué clase de siervos somos nosotros? Por eso es otro mensaje para otro tiempo. No me quiero meter en él. Y estamos hablando sobre el pecado y estamos hablando de ser rescatados, ¿verdad? Y Cristo se dio en rescate por la humanidad. Fíjese, la tentación siempre va a llegar a su vida. El ser humano va a ser tentado, ¿verdad? De muchas maneras. No podemos sentarnos aquí ahora a hablar de qué clase de tentaciones, hermano Pedro. Existen muchas tentaciones, ¿verdad? Y vamos a tomar el caso de Caín. Caín comenzó a sentir envidia por su hermano. Y eso, el problema de Caín lo van a encontrar en Génesis capítulo 4. Y papá Dios le dijo a Caín, mira, el pecado está a la puerta, le dijo. Está ahí, te estás echando, le dijo. Si bien tú hicieres, le dijo, él pasará y no te tocará, le dijo. Pero si no hicieres bien, te vas a enseñorear de él. Caín había sido advertido del pecado. Yo estaba viendo un video en mi casa ahorita, donde la nación de Venezuela ya le habían profetizado esos dos sismos. Dios usó un joven. Aparentemente este joven tiene como entre los 15 a 18 años, por ahí más o menos. Muchacho joven. Y Dios lo usó y él profetizó esto en el 2005. En el 2005 Dios lo usó a él para decirle a Venezuela que venían dos sismos. Los dos se cumplieron. La palabra se cumplió. Quiere decir que la palabra que ese joven pronunció en el 2005 fue palabra dada por el Espíritu Santo, por Dios, que eso venía. Mire, Dios ha estado hablando a la humanidad. Y eso no es de ahora. Dios ha levantado hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, ancianas, en todos lugares de este planeta. Y le ha estado diciendo a la humanidad que los ama, que los quiere y que los quiere librar de unos juicios que vienen. Porque vienen unos juicios para esta tierra. Vienen unos juicios que ya están trazados, ya están, ¿cómo van a ser? Todo eso está allá en el cielo. El libro de Apocalipsis lo dice. Ya Dios tiene todo eso en su mente del día y la hora en que todo eso se va a llevar a cabo. Y Dios lo que quiere es salvar, rescatar a la humanidad de eso que viene. ¿Por qué? Porque eso venía para el enemigo de las almas. Dios nunca va a enviar a nadie al infierno. Yo he escuchado a gente decir, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué Dios manda a la gente al infierno? Es que la Biblia no dice en ningún lugar que Dios hizo el infierno para el hombre. Dice que eso fue creado para Satanás y los ángeles caídos. Para eso, para ellos, es que ese lugar fue preparado. Pero el ser humano ha encontrado su llegada a ese lugar a través de la maldad, a través del pecado, porque se ha convertido en esclavo del pecado. Y todo el que hace pecado, pues, dice la palabra que es esclavo del pecado. Pero hay buenas noticias para el ser humano. El esclavo no permanece para siempre, porque hay un libertador que se llama Jesucristo, que pagó el precio en la cruz
por todo aquel que se encuentre hoy en día caminando sin fe, sin esperanza y sin amor, y que esté caminando con grilletes en las piernas y cadenas en las manos, porque hay cadenas invisibles y hay prisiones que no se ven, ¿verdad? Hay prisiones que no se ven, son invisibles, y hay cadenas invisibles, hay yugos invisibles que el ser humano los lleva puestos. Pero Cristo vino para libertar al ser humano de esas cadenas, de esas prisiones y de esos yugos. El asunto está en creer. Por eso cuando Jesús andaba por Jerusalén y por Israel, él le preguntaba a las personas, ¿crees tú que el Hijo del Hombre tiene la autoridad y la potestad para hacer estas cosas? Y ellos decían, sí, yo creo. Y el Señor le decía, conforme a cuanto has creído, así esto fue, pues se ha hecho la obra, ¿entiendes? Hay que creer, hay que creer. Y hoy en día hay muchas, y me atrevo a decir miles de millones de personas que no creen que Cristo es real. Otros dicen, eso fue un simple profeta, porque a mí me lo han dicho. Otras personas dicen, él fue un simple profeta, él vino, pero fue un profeta. Mire lo que es no conocer la grandeza de Dios. La palabra me dice en Colosenses, el capítulo 1, el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él fue primero. Toda la creación que existe fue Él. El Padre lo creó primero a Él. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, sean principados, sean dominios. Todo fue creado por Él. ¿Y quién es Él? Jesús. Todo fue creado por Él y para gloria de su nombre. Jesús no es cualquier personaje bíblico. Jesús no es cualquier cosa como muchas personas piensan. Jesús es la imagen del Dios mismo. ¿Y qué es una imagen? Una imagen parece frente a un espejo. ¿Y qué es lo que usted está mirando en el espejo? No es su imagen. Más claro no se lo puedo explicar. Cuando usted se mira en un espejo en su casa, usted ve su rostro en ese espejo y usted se está viendo como usted es en ese espejo. Y dice que Él es la imagen del Dios mismo, el Dios invisible, ¿verdad que sí? Pues entonces mire, Cristo es Dios. Cristo es Dios. Estándole en la tierra con sus discípulos en una ocasión, le estaba hablando y ministrando y le estaba hablando del Padre y Felipe le dijo, Señor, pues solo muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo él a Felipe? Felipe, tanto tiempo entre vosotros y me dicen, muéstrame al Padre y nos basta. No, o sea, no entendían que Cristo es el mismo Padre. Es que la mente del ser humano es finita, ¿verdad? Nuestra mente es finita. Y hubo una ocasión que él dijo, si le explico cosas terrenales y no las entienden, ¿cómo le voy a explicar cosas celestiales? Que son mucho más difíciles para que muchas mentes humanas las puedan procesar. Yo he tenido el privilegio, y no digo esto para vanagloriarme, yo digo esto para darle la gloria a Jesucristo y al Espíritu Santo. En mis conversaciones con Dios y con el Espíritu Santo, porque orar es conversar, ¿verdad? Y cuando usted está conversando con Dios, usted está orando. Cuando usted se va de rodillas o se sienta, o esté acostado, como usted esté orando, como usted pueda orar. Hace unos cuantos jueves atrás estábamos en un ayuno y tuve el privilegio de exponer un pensamiento, una palabra, y estábamos en eso, hablando de la oración, y se les dijo, hermano, ¿qué es orar? Pues orar es hablar con papá Dios, decían ellos. Exacto. Porque hay gente que dice, no, es que yo no oro porque yo no sé orar. ¿Dónde en la Escritura hay un patrón específico para que usted ore con Dios, para que usted se presente a Dios? Bueno, vamos a presentarle en el nombre de Jesús cuando comenzamos, ¿verdad? Padre, venimos ante tu presencia en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús y con la ayuda de tu santo y poderoso Espíritu. Me presento a ti, ¿verdad? Para que el Padre nos vea a través de Cristo, a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero no hay una oración específica escrita que el Señor haya dicho, cuando vayas a orar, oráis de esta manera. No, usted si usted se puede arrodillar, usted se arrodilla. Pero hay gente que no puede arrodillarse. Si usted está sentado, pues se queda sentado. Si usted no se puede sentar y no se puede arrodillar y está acostado, está postrado en cama, o usted ora acostado, ¿verdad? No le queda de otra. Pero usted va a orar y se comunica con Cristo, ¿verdad? A través de la oración. Y
La oración es poderosa y es muy importante en la vida de un cristiano. Dijimos que un cristiano que no ora es como un carro sin gasolina, no va para ningún lado. La oración es lo que nos mantiene conectados a Cristo. Sí, la lectura de la palabra y el ayuno, todo va en conjunto. ¿Verdad? Hay que orar, hay que ayunar y hay que leer la Escritura. Y sobre todo, tenemos que poner en práctica lo que leemos. Porque si lo leemos y lo tenemos, pero no lo practicamos, ¿verdad? No somos muy buenos siervos, ¿verdad? Hay que orar y hay que poner en práctica lo que uno lee en la Biblia. Entonces, podemos decir que el pecado llega por decisión propia. O sea, el pecado llega porque hacemos la elección o decidimos hacerlo. Porque Caín decidió matar a Abel. Ya se lo había propuesto en su corazón. El pecado estaba ahí, no lo había hecho. Pero como estaba ahí, y eso estaba zarandeándolo a él, y tentándolo, hasta que lo efectuó, lo llevó a cabo, ¿verdad? Lo mismo que le pasó a Eva en el Edén. La tentación estaba ahí. Ellos habían sido advertidos sobre eso. Y sé que muchos pues hemos escuchado la historia de Adán y Eva quizás 1000 veces, ¿verdad? O más. Pero siempre que se habla de la palabra, pues muchas veces sale ese ejemplo. Porque ahí fue que comenzó la desobediencia. La desobediencia de Eva y Adán fue lo que trajo el resultado al mundo de la contaminación que hay a nivel mundial del pecado. Ellos abrieron esa puerta. La abrieron ellos dos, ¿verdad? Pero pues, ella se dejó tentar, no resistió a la tentación y cayó en pecado, cayó en desobediencia. Y a través de ello, pues abrieron la puerta para todos los otros pecados que comenzaron a surgir en el mundo. Ahí vemos el resultado de que su hijo mató a su otro hijo, Caín mató a Abel, y la cosa siguió, ¿qué? Empeorando, no comenzó a mejorar, comenzó a empeorar hasta el sol de hoy, que tenemos en este mundo un caos. Este mundo está en caos a causa del pecado. Mucha gente cree que esto es lo mejor que le ha podido pasar al ser humano, estar aquí. Oh, wow, estamos en este mundo, está maravilloso, riquísimo, bueno, no me quiero ir de aquí. Mire, esto era bueno cuando estaban en el Edén, Adán y Eva. Aquello sí que era precioso. Pero mire, el mundo está en caos. El aire que respiramos está contaminado. El agua que bebemos está contaminada. Está contaminada, aunque la filtren. ¿Sabes? En serio, está contaminada. Aún la que entre por el grifo de tu casa está contaminada. Yo escuché un reportaje de la ciudad de Nueva York, hicieron un análisis del agua. Y estoy hablando más o menos de esto, fue como en el 2002, que yo escuché esta noticia. Después que esa agua fue filtrada, supuestamente purificada y lanzada a los grifos, la cogieron, ¿sabe qué? Encontraron de 15 a 17 diferentes tipos de medicamentos en esa agua. La agua está contaminada. Y eso que ya la habían purificado, la habían pasado por un montón de filtros, lo que se llama por el sistema de acueducto allá, que la purificaron. Está contaminada, el agua que bebemos está contaminada. Los alimentos que comemos están contaminados. Mira por dónde vamos ya. Caos en el mundo, aire contaminado, agua contaminada, comida contaminada. Y lo peor de todo, mucha gente tiene el alma y el espíritu contaminada de pecado. El pecado contamina. El pecado es como una plaga, es como un cáncer que se va regando. Se va regando. Por eso hay un dicho que dice, no estarán dos juntos si no están de acuerdo. Yo no voy a andar con una persona si yo no estoy de acuerdo con esa persona. Usted no va a caminar con otra persona si no está de acuerdo con esa persona. Para caminar con una persona hay que estar de acuerdo con ella. Andarán dos juntos si no están de acuerdo. Escoja con quién usted va a caminar. Por eso la persona que está a su lado, pues usted la escogió y camina con ella porque están de acuerdo los dos. ¿Verdad? También la palabra dice que no te unas con yugo desigual porque no conviene. Los hijos de Dios no se unen a yugo desigual porque hay conflicto. Entonces, si la esposa es cristiana y el marido no lo es, hay conflicto, hay problemas en el hogar. No vas para la iglesia, no, tú no vas para ningún lado. O lo contrario, si él es cristiano, seguidor de Jesucristo y ella no, nena, vamos para el culto, nos vemos después. No, tú no vas para ningún lado, yo quiero ir para otro sitio. Hay conflicto. ¿Verdad? Unirse a un yugo que no es igual que usted,
que no piensa como usted, que no busca y no tiene sus creencias espirituales, trae problemas. Por eso cuando una persona se va a unir a otra, o se van a unir o buscan pareja, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Mire, clámele a Dios por su compañero o su compañera. Dios sabe dónde está su compañero o su compañera. No se una, ayude desigual para que no hayan conflictos en los hogares. Entonces podemos decir que el pecado viene por elección, por decisión propia. La palabra me dice en Ezequiel, ¿sabe que la primera rebelión no fue en el Edén? El primer acto de rebelión no sucedió en el Edén, ¿ok? Sucedió allá arriba, en el cielo. Porque la palabra me dice en Ezequiel capítulo 28, el versículo 15, dice, perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta el día que salió en ti maldad. Y ahí está hablando de Lucifer. Sabemos que Lucifer, la palabra lo describe como un querubín hermoso. Dice la palabra que fue perfecto en todo, hasta el día que se halló en él maldad. ¿Y esa maldad cómo llegó a él? Sí, porque la gente dice, o mucha gente dice, que los ángeles no tienen libre albedrío. Yo he escuchado personas decir, cristianos, predicadores decir, que los ángeles no tienen libre albedrío. ¿Y qué es libre albedrío? ¿Qué es libre albedrío? ¿Acaso libre albedrío no es el privilegio de poder tomar decisiones? La palabra dice que Dios creó al hombre y a la mujer, los puso en el Edén y le dio libre albedrío. Le dio la facultad o la capacidad de tomar decisiones. Y ellos tomaron decisiones. Y hay gente que dicen que los ángeles no tienen libre albedrío. Pero ¿acaso lo que Lucifer hizo no fue una decisión? ¿No tomó una decisión? Él tomó una decisión. Y no solo él. Él hizo contrataciones. Él habló con otros ángeles. Él incitó. Dice la palabra que a 1/3 de los ángeles que venían arriba. Y ellos tomaron una decisión. Si tomaron la decisión de rechazar al Padre y unirse a Lucifer, tenían libre albedrío. Póngase usted a pensar. Tienen libre albedrío. Ellos deciden si se quieren quedar allí y le quieren servir a Dios y seguir con el Padre, o si se quieren ir de allí e irse con Lucifer. Dios no tiene esclavo. Dios no creó al ser humano para ser esclavo. Dios no creó nada para que fuera esclavo. Dios no creó al hombre para que el hombre fuera esclavizado. El hombre ha sido esclavizado a causa del pecado. Y hay otra clase, ¿verdad?, de esclavitud aparte del pecado. Pues hubo una época, un tiempo en que en este mundo tuvieron a mucha gente atadas con cadenas y lo esclavizaron. Por eso vino a causa de la maldad del ser humano. Quitarle la libertad a otra persona y esclavizarla con grilletes y cadenas, eso es un pecado ante los ojos de Dios. Eso se practicó mucho en este mundo, en algunos países, cuando tenían seres humanos esclavizados, los maltrataban. Una cosa terrible. Pues mire, eso mismo es lo que hace el pecado con el ser humano. El que está en pecado está esclavizado y está siendo maltratado por el pecado. Pero Cristo vino para libertarlo de esa esclavitud. Tenemos que cuidar nuestros corazones, hermanos. ¿Okay? El corazón hay que cuidarlo. La palabra dice en Jeremías, capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Dice que ¿quién lo conocerá? Tenemos que tener cuidado con lo que dejamos entrar al corazón. El corazón guarda muchas cosas. Guarda muchas cosas. Y la mente también guarda muchas cosas. Pero el corazón también guarda. ¿Ok? Porque leyendo una porción bíblica, me acordé de la porción bíblica donde Cristo le dijo a aquella gente cuando estaba echando fuera a un demonio, le dijeron, en el nombre de Belcebú, el que echa fuera a los demonios. Y eso lo pensaron ellos. Eso no lo habían pronunciado con sus labios. Solo lo pensaron y Jesús los miró y le dijo, ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? Él no le dijo, ¿por qué pensáis así en vuestra mente? Él le dijo, ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? Y me puse a pensar en esa palabra. Yo le dije, pero ¿por qué Jesús le dijo, ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? Y no le dijo, ¿por qué pensáis así en vuestra mente? ¿Y sabe qué es lo que sucede? Que la mente tiene más de 100,000 millones de neuronas.
su cerebro tiene más de 100,000 millones de neuronas, que es lo que guarda información, recupera información y la guarda. Pero sepa usted que su corazón tiene aproximadamente 40,000 neuronas. ¡Wow! ¡Qué Dios maravilloso!, ¿verdad? Y ese corazón puede almacenar información allá adentro y guardarla en esas neuronas. Por eso Cristo le dijo, ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Ah? Usted nunca se ha puesto a pensar en eso. ¿Por qué Cristo le dijo eso a ellos? Porque esas malas intenciones venían del corazón. Por eso la palabra dice que el hombre malo, del corazón malo, saca cosas malas. Pero el hombre bueno, del buen corazón, saca cosas buenas. Entonces tenemos que tener cuidado qué almacenamos en nuestro corazón, qué dejamos entrar ahí. Y muchas cosas de las que se almacenan en el corazón entran por los ojos, ¿sabe? Porque la palabra nos dice que las lámparas del cuerpo son los ojos. Y eso está en Mateo. En Mateo 6:22 dice que los ojos son la lámpara de tu cuerpo. Dice que si tu lámpara es buena, todo tu cuerpo es bueno. Y si tu lámpara es mala, todo tu cuerpo es malo. Así que tenemos que tener cuidado lo que miramos y lo que dejamos entrar a nuestro corazón a través de los ojos. Hay que cuidar el corazón. Alabado sea Dios. Así que mire, Ezequiel 28, 15 y 17 nos dice lo siguiente. Señala la rebelión de Lucifer, ¿ok? Lucifer fue creado perfecto en todos sus caminos. La primera rebelión, el primer conflicto se formó allá arriba. Cuando Lucifer pensaba que él podía subir y hacer su lugar, ¿verdad? Entre el trono. Quería montarle un trono en el cielo, Lucifer dijo, subiré y pondré mi trono sobre las estrellas y seré semejante al Altísimo. O sea, él quería ser Dios. Quería ser como Dios, quería ser un Dios, al punto que creó una rebelión en contra del Padre, ¿verdad? Porque ambicionó todo lo que está allá arriba, lo quería para él, ¿verdad? Así que el ser humano tiene que tener cuidado con lo que deja entrar al corazón. El sacrificio de Jesús es único y suficiente, ¿ok? Nadie tiene la autoridad ni el poder que tiene Cristo para rescatar al ser humano. El sacrificio que Jesús hizo, lo hizo por rescate, por recompensa a la humanidad, para salvar al ser humano, para salvarnos a nosotros, de nosotros mismos, del pecado, porque el ser humano iba caminando sin fe, sin esperanza y sin amor, y Dios lo vio, y la misericordia de Dios Padre se manifestó en la tierra en el personaje de Jesucristo. ¿Para qué? Él vino a traer las buenas nuevas de salvación, para enseñarnos el camino del Padre. Por eso la palabra dice que Él le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo Cristo Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que se entienda bien que todo aquel que no tenga a Cristo como Señor y Salvador, que no quiera recibir a Cristo como Señor y Salvador, que no esté dispuesto a rendirse a los brazos de Cristo. Porque está bien, yo sé que ahí la gente dice, yo vengo a los pies de Cristo y todo eso, pero el Señor te quiere en sus brazos. Él te quiere en sus brazos para acariciarte, para que tú lo sientas a Él, el abrazo que Él te quiere dar. Hay gente que dice, yo voy a los pies de Cristo, está bien, podemos ir a los pies de Cristo. Y si es necesario, mira, le besamos los pies a Cristo. Pero también yo quiero besarle las manos y quiero besarle su mejilla, ¿entiendes? Y quiero abrazarlo y estar junto a Él para cara a cara, frente a frente, darle las gracias por eso que Él ha hecho por mí. Porque si no hubiera sido por el sacrificio, por el lugar que Él tomó en la cruz, yo no tendría esa esperanza, esa fe de que un día lo voy a ver cara a cara y me voy a encontrar con Él y que Él me va a llevar a una mejor vida que esta. Porque si la gente piensa en que esta vida es buena, hermosa y agradable, imagínense la que el Señor Jesús tiene para nosotros, la que el Padre ha preparado, ¿verdad? Nadie, ningún personaje bíblico tiene la autoridad y el poder para perdonar pecados, como lo hace Jesús. Nadie. Yo sé que la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis hace mención de muchos hombres y varias mujeres que hicieron cosas buenas con el Evangelio y que hicieron cosas buenas en el mundo y que trabajaron para Dios y trabajaron para Cristo. Pero ninguno de ellos tiene la autoridad ni el poder para perdonar pecados, para presentarme al Padre. Ninguno. Yo no puedo orar al Padre en ninguno de estos personajes bíblicos que no sea Jesucristo, para que el Padre me escuche y para que me vea, para que mi oración llegue al trono de la gracia. Tiene que ser en el nombre de Jesús, exclusiva y únicamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el tiempo avanza, hermano, yo quiero avanzar con el tiempo porque la otra vez que estuve aquí, pues tuve que apresurar el mensaje
en lo último, no quiero hacer, así quiero dejar con ustedes lo que el Espíritu de Dios me ha dado. Nadie tiene la potestad que tiene Jesús. ¿Y qué es potestad? Es dominio, poder y autoridad. Si usted lee la Sagrada Escritura, usted va a ver y va a encontrar que a ningún otro personaje bíblico se le dio la autoridad y el poder que tiene Cristo. Porque Jesús mismo dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra por mi Padre. Toda. Así que Él tiene el poder de perdonar y de salvar. Y si el ser humano quiere alcanzar una mejor vida que esta, tiene que venir a Cristo. Tiene que abrir ese corazón. Tiene que sentarte a hablar con Dios. Y tiene que invocar el nombre de Jesús. ¿Okay? Y tiene que hacer profesión de fe. Por eso es que el libro de Romanos dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Una persona dijo, es que yo no tengo que aceptar a Cristo para ser salvo. Ya Cristo me aceptó a mí. Sí, Cristo nos ama. Cristo nos ama, pero tenemos que hacer confesión de fe. Yo confieso con mi boca que Él es mi Señor y mi Salvador, que es el Hijo de Dios y que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia, y que Él vino para que mis pecados sean perdonados y limpiados con su sangre. Ninguna otra sangre puede hacer lo que hace la sangre de Cristo. Mira que Él murió en la cruz hace más de 2000 años, entregó su vida, porque está vivo, ¿ok? Padeció y sufrió en la cruz, en aquel madero, por Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre en su trono de gloria. Está sentado allí Él. Y la sangre de Cristo que Él derramó en aquel entonces todavía tiene el poder para limpiar y perdonar pecados hasta el día de hoy. Y seguirá hasta mañana y hasta la semana que viene y hasta que sea el levantamiento de la iglesia de Cristo. Seguirá perdonando pecados. Así que no importa lo que el ser humano haya hecho, si viene a Cristo con sencillez y humildad de corazón, Dios lo perdona. Porque hay gente que dice, no, que mi problema no tiene solución. Yo no tengo solución. Hay gente que dice, yo he sido tan malo y tan pecador que no hay lugar para mí al lado de Dios. Mire, no hay pecado que Dios no esté dispuesto a perdonar. El único pecado que Dios no va a perdonar es que nosotros no confesemos. Porque la palabra dice en Proverbios que si confesáramos nuestros pecados, Dios los perdona. Pero si no los confesamos, pues entonces no vamos a alcanzar misericordia, ¿verdad? Pero hay que confesar los pecados. Así que Jesús es quien tiene toda autoridad. Por eso lo dijo en el capítulo 28 de Mateo. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire, muchas veces nos esmeramos mucho en querer hacer miembros a las personas de las congregaciones. Que las personas vengan a la casa de Dios y se hagan miembros, pues eso es bueno. Pero somos llamados a ser discípulos. Eso es lo que la palabra dice. Jesús dijo, id y haced discípulos. Y muchas personas se esmeran mucho por querer que alguien sea miembro. Conviértete en miembro de nuestra congregación, miembro. Pero ¿y qué tal del discipulado? ¿Y los discípulos? ¿Cuántos son? Tenemos que esmerarnos más por querer hacer discípulos a las personas, que son los que se van a ir y se van a atrever verdaderamente a extender esta palabra de poder y salvación. Los apóstoles, antes de convertirse en apóstoles, eran discípulos de Cristo. Por eso cuando usted lee la Escritura, hay muchos señalamientos que le dicen, a Jesús le dicen, que tus discípulos, los discípulos tuyos, los discípulos estos, ¿entiendes por qué? Porque Cristo comenzó a hacer discípulos. Por eso Él dice, nos dio la orden a nosotros de ir y hacer discípulos a las naciones. En otras palabras, quizás la gente dice, pero ¿cómo yo voy a hacer discípulos a las naciones? ¿Cómo yo voy a convertir a una nación en discípulos de Cristo? Fácil. Usted trabaja en algún lugar y hay personas de diferentes países del mundo, de diferentes naciones. Pueden haber árabes, pueden haber chinos, pueden haber lo que sea, asiáticos, ¿verdad? Y esas personas son de otras naciones, no son de su nacionalidad. Si usted logra convertir a una de esas personas en discípulos de Cristo, ¿sabe qué va a pasar algún día? Que él va a regresar a su tierra natal. Y allá él se va a acordar de que él es discípulo de Cristo. Y él va a decir, espérate, yo soy llamado a ser discípulos también. Y va a comenzar a discipular y a ser más discípulos.
¿Sabe que un carbón encendido enciende otro carbón y así sucesivamente surge un fuego grande? Así es que se surgen los grandes avivamientos. Sépase que las naciones árabes se están entregando a Cristo. Las naciones árabes se están entregando a Cristo. Se están surgiendo grandes avivamientos en la India, en Pakistán y en los países árabes. Que allá, pues, supuestamente, especialmente el país de la India, la nación de la India, que hay cientos de dioses en la nación de la India. Cientos de dioses. Yo tuve el privilegio de trabajar con personas hindúas en Estados Unidos. Hice amistades hindúas. Y yo aprovecho el tiempo para averiguar cómo piensan las personas, ¿verdad? Usted quiere conocer a alguien, establezca una conversación con esa persona y deje que esa persona hable. Y comenzamos a intercambiar diferentes pensamientos. Y él me comenzaba a hablar de los dioses que hay allá. Y hay cientos de dioses en la India. Pero el Dios de nosotros está por encima de todos los dioses. Él es Dios de dioses, ¿ok? Nuestro Padre Celestial es el Dios que se escribe con D mayúscula. El nombre de Jesús es un Dios que se escribe con D mayúscula. El Dios que nosotros tenemos lleva la D mayúscula. Yo digo que todos los otros dioses llevan D minúscula, son diminutas, y Él está por encima de todo lo que se haga o se crea Dios. No hay un Dios como Él, no hay un Dios como nuestro Padre Celestial, no hay un Dios como Jesucristo, no hay un Dios que sea tan poderoso como el Espíritu Santo. ¿Okay? Mateo 4:19 nos dice, y Él les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús llamó a estos hombres a ser discípulos y les dijo, vengan en pos de mí, que yo los voy a convertir a ustedes en pescadores de hombres. Van a dejar las redes del mar y van a ir a pescar al ser humano, ¿verdad? Lo usó para dar un ejemplo, ¿verdad? Jesús dijo, para que traigan a las personas a mí, para que ayuden a rescatar a esta humanidad, para que yo les voy a dar a ustedes potestad, les voy a dar poder, les voy a dar autoridad, ¿verdad? Para que ustedes vayan, lleguen a estas cosas. Si Dios es quien llama a los ministerios, por eso la palabra nos dice en Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Y quién es Él? Jesucristo. Él es quien te llama a un ministerio. Y te digo noticias para ti. Si Él te ha llamado a ti a un ministerio, Él te va a dar también la capacitación para que tú lleves ese ministerio a cabo. Él no te va a dejar solo. Si Dios te llama a servirle y a llevar este evangelio, ¿verdad?, a diferentes lugares, Él va a ir contigo, no te va a dejar caminar solo. Y como dije al principio, el tiempo está avanzando y quiero concluir con esto. El Evangelio de Mateo, capítulo 15, Jesús respondiendo dijo, no soy enviado sino solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él dijo, soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, escuche bien. Pero entonces en Juan capítulo 1 él nos dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahí es en donde nosotros entramos en la película, como dice el refrán. Ahí es en donde los gentiles somos añadidos a esa salvación, porque Cristo vino para las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero ellos no le recibieron, no le quisieron. Entonces se cumplió la palabra, donde decía que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas fue a las otras ovejas perdidas que éramos nosotros y nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que como dice el capítulo 20 del libro de Mateo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amados hermanos, para eso fue que vino Cristo a la humanidad, para dar su vida en rescate por todos nosotros, ¿verdad? Ese es el mensaje de esta tarde, que somos rescatados por amor. Somos rescatados por amor, por el amor que Dios Padre nos tiene a nosotros, por el amor que Cristo nos tiene. Porque la palabra nos dijo, y leímos ahí, que dice que no hay mayor amor por alguien que alguien dé su vida por otro, que alguien ponga su vida por usted. Cristo puso su vida por usted. Cristo derramó sangre, una sangre incomparable, inigualable. Lamentablemente para algunas personas, para no decir todo, porque hay mucha gente en este mundo, mucha gente que le han dado su corazón a Dios, que han permitido que Cristo entre en su corazón. Y me voy a atrever a decir miles de millones, cientos de millones, miles,
le han dado su corazón a Cristo y están esperando esa promesa que Él dijo que un día volvería. Él dijo, un día yo he de regresar a buscarlos a vosotros, dijo Él. Y usted forma parte de ese vosotros. Pero si usted, que está oyendo en esta tarde, no le ha dado su corazón a Jesús, no ha permitido que Él entre y que Él sea el Señor de su vida, llámenos. Estoy dispuesto a hacer una oración por salvación. Y que el tiempo avanza, el tiempo premia. Quiero dejarle saber que Dios te ama, Cristo te ama. Y Él está esperando con los brazos abiertos para recibirte. Él se entregó en rescate por ti, por mí y por toda esta humanidad. Y no viene otro, no podemos esperar otro. Él es el único. Aún Juan el Bautista, en su momento de desesperación, cuando estaba preso, le dijo a los discípulos de él, mira, vete a donde Él y pregúntale a Él si Él es el que había de venir o si debemos de esperar a otro. Porque la desesperación pues trae confusión. Y Juan estaba preso, lo iban a decapitar, le iban a quitar la vida por decir la verdad. Pero Él es Él. Cristo le dijo, vete y dile que los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, y que predicamos el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Le dijo, no hay otro, que Él era el que había de venir, y se fue. Pero Él dijo que Él regresaba, y va a regresar por un pueblo. Yo no sé si tú eres parte de ese pueblo o no, pero yo voy a hacer una oración para cerrar. Padre, venimos ante el trono de la gracia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, he cumplido con la tarea que tu Santo Espíritu ha puesto en mi corazón. Padre, hemos lanzado esta palabra de poder y salvación. Yo te pido, Espíritu Santo, que si en esta tarde hay alguna persona, algún alma, algún corazón que no se haya rendido a los pies de Cristo, que no se haya rendido a los brazos de mi Señor Jesucristo, que en esta tarde tenga la convicción de que tú eres real y que abra ese corazón para que tú puedas entrar, Espíritu Santo, y hacer la obra en él. Los dejo en tus manos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para la gloria y honra de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, amados hermanos, y acuérdese que las puertas de nuestra congregación, de nuestro templo, está abierto para usted si no tiene casa de oración. Dios les guarde. Amén. Estuviste escuchando el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez Rivera. Nos veremos el próximo jueves desde la 1 de la tarde por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.